compartir pantalla. Recuerden lo que estábamos viendo ayer. ¿Ok? Me decían de que entendemos que conjuntos son grupos. ¿Cuál es la diferencia de un grupo con un conjunto? ¿Cuál es la diferencia que vimos entre un conjunto y un grupo, compañeros? Que los conjuntos tienen características similares, ¿no? En común, exacto. Sí. Sí, y yo creo que es algo que si ustedes se fijan en alrededor o quieren verlo, cuando yo llevé la matemáticas discretas en la maestría, recuerdo que, que cuando el doctor Gómez Mont, que era mi maestro de era el maestro de matemáticas, nos enseñó, teoría de, teoría de grupos, teoría de números. Wow, la verdad nos dejó impresionados, ¿no? Pero como dicen, que es bien interesante el concepto de ver las cosas de otra manera, ¿sí? Este, ver las cosas de otra manera siempre es interesante porque te, te permite que, te permite que vayas entendiendo y que puedas mejorar. La idea de entender las cosas es de alguna manera mejorar tu vida, mejorar tus capacidades y hacer más valioso hacerte más valioso, ¿no? Entonces ayer veíamos los conjuntos, pueden ser de dos tipos, explícitos o implícitos, ¿sí? Implícitos, nada más se escriben, por ejemplo, los alumnos de matemáticas discretas de 10 a 11 con el doctor Zárate, implícito. Explícito, Eric, Jesús, Rubén, Oliver, Génesis, César, Alan Gabriel, Ángel, etcétera, ¿sí? O sea, uno es que vas describiendo cada uno y otro es que explícito es de que los vas poniendo, implícito es de que los vas describiendo. Hay conjuntos que son imposibles de hacer explícitos, los conjuntos infinitos, ¿sí? Los números enteros, ¿cuántos son? Pues son un montón, eso no se puede evitar, ¿no? Entonces, veíamos ayer los conjuntos iguales, el signo de E para indicar pertenencia, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿cuál es el concepto de pertenencia? A ver, vamos rápidamente. Por ejemplo, Oliver, ¿tú a qué conjuntos perteneces? Yo pertenezco al conjunto de ingeniería en sistemas computacionales. ¿Y es el único conjunto que perteneces? Eh, pues no, al de mi familia también. Exacto, ese es otro conjunto. ¿Cuál otro conjunto más perteneces? Este, pues del tecnológico. Bueno, sí, obviamente como estudiantes eres subconjunto de los estudiantes de sistemas, de los estudiantes del tecnológico, de los estudiantes de San Luis Potosí. Pero ¿qué otros conjuntos perteneces aparte de ser estudiante y de ser miembro de una familia? ¿No perteneces a un grupo de amigos? Sí, 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 claro. También, ¿no? O sea, ese es otro conjunto. Por ejemplo, no sé si seas creyente, si eres cristiano, católico, ortodoxo o lo que sea. Católico, católico. Ok, entonces ese es otro conjunto. Ahora, ¿no eres fan o no eres aficionado a algo? ¿O no juegas algún deporte o algo por el estilo? Pues hace mucho atletismo. Ok, eso es otro conjunto, ¿sí? Sí, por ejemplo, mis hijos son fanáticos del otakus y de cosas de Hicks, cómics y todo ese tipo de cosas. Eso es otro conjunto. Este, incluso los aficionados, ¿no? Puede ser aficionado a la banda, reggaetón,
o algo más decente. No, puede ser que te guste tal cosa y ese es otro conjunto. En realidad nosotros pertenecemos a muchos conjuntos, ¿sí? Entonces eso es interesante. Pertenencia. Subconjuntos. ¿Se acuerdan que les comentaba ayer que el concepto de subconjunto, ¿para qué te ayuda? ¿Para qué lo uso yo el concepto de subconjunto? Para clasificar. Exacto, y es súper útil, súper útil. O sea, claro, a veces te puedes volver exageradamente clasificador, ¿no? Les digo, yo tengo más de 100,000 fotos, entonces quiero saber, por ejemplo, las fotos relacionadas a cuando muere mi papá hace 8 años. Yo le hice un video conmemorativo. Entonces, como sabía dónde estaban las fotos, pues agarré dónde estaba con sus hijos, sus viajes, con su esposa, cuando era niño, ¿sí? Entonces, como está todo en subconjuntos, pues rápidamente lo pude acceder y rápidamente el video no me costó más allá de unos 2 días, ¿no? Entre lo que escogí todo y lo hice. Entonces el concepto de subconjunto es muy bueno porque te permite acomodar rápidamente. O sea, si yo quiero saber dónde están calcetines, ya sé que están en un cajón. Si yo quiero encontrar mis playeras claras, están en un cajón. Si quiero encontrar las playeras que tienen cuello, están en otro lugar. Si mis trajes están en otro lugar y así. Por ejemplo, aquí en mi casa, donde estoy dando la plática, en este es como pues un cuarto de usos múltiples. Entonces tenemos la biblioteca, pero también tenemos o sea, no tenemos cama aquí, sino simplemente nadie duerme aquí. Pero por ejemplo, en la biblioteca tenemos la parte de los cómics, la parte de las revistas de muy interesante, arqueología mexicana, cuentos de terror, que a mi esposa le encanta, Stephen King, las fotografías, etcétera, etcétera. Entonces, todos son subconjuntos. Y rápidamente digo, a ver, quiero ver una revista de Star Wars. Ah, pues rápidamente sé dónde están. Quiero ver una revista de espionaje, un libro de espionaje, pues sé dónde están. Entonces, el subconjunto te permite clasificar, clasificar y clasificar. Y eso es súper bueno. Sí. Entonces, hay dos cosas importantes. Hay un símbolo, el símbolo de la C alargada es ese subconjunto, pero hay un conjunto, antes de terminar, la C tiene una rayita abajo, significa que es un subconjunto propio. Un subconjunto propio, lo que pasa es que tú puedes decir que un subconjunto un conjunto es subconjunto de otro y el mismo es subconjunto del anterior, lo cual implica que los dos son iguales. Entonces, un subconjunto propio no. Un subconjunto propio, que es este símbolo, pero con una rayita abajo, lo que te quiere decir es que uno es subconjunto del otro, pero el otro no es subconjunto del anterior, no son iguales. Ejemplo, ustedes son un subconjunto de los estudiantes de sistemas, pero los subconjuntos de sistemas no, los alumnos de sistemas no son un subconjunto de ustedes. O sea, ustedes son parte de ellos, pero ellos no son parte de ustedes. O sea, ustedes son parte de todos los estudiantes de sistemas del tecnológico, pero no son iguales. O sea, hay alumnos de sistemas que no están en este grupo. Es a lo que me refiero. O sea, lo que pasa es que el concepto de subconjunto se puede confundir con igualdad, porque sí, si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, entonces los dos son iguales. Pero entonces tú puedes establecer la regla del subconjunto propio que te dice que un conjunto es subconjunto de otro, pero no son iguales. O sea, nada más es parte de. ¿Sí? O sea, por ejemplo, los libros de Stephen King son un subconjunto de todos los libros que tenemos, pero no es todos los libros que tenemos. O sea, tenemos libros de otras cosas. Entonces, eso es cuando se dice que es un subconjunto propio. El conjunto vacío ya lo habíamos visto. El conjunto universal, eso es bien interesante, porque el conjunto universal se dice sobre qué estás trabajando. ¿Sí? El conjunto universal de Google, todas las páginas web accesibles. ¿Sí? Hay una parte en la web que se llama la Deep Web o la web profunda. O sea, son ciertas páginas o datos que están conectados
pero que no sabes dónde están. O sea, supongo que muchos de ustedes han oído hablar hay un navegador que se llama Onion, que ustedes, bueno, yo no lo he usado, aclarando. No lo he usado porque no he tenido necesidad, pero ahí pueden buscar cosas que no aparecen en Google. Entonces depende cuál es tu conjunto universal. Y hay otro que se llama la Dark Web, que precisamente son páginas ilegales, ¿no? Páginas de grupos terroristas, sitios de pederastas, etcétera, etcétera, etcétera. Sitios para comprar droga, sí, que como les digo, tampoco me he metido, precisamente porque también arriesgan mucho su equipo, ¿eh? Si no sabes proteger bien tu equipo, no te metas a eso, ¿eh? Digo, porque al final te van a meter unos troyanos y te van a hacer de cosas malas a tu equipo. Entonces, bueno, ¿qué es el universo? Lo que tú definas. Por ejemplo, tu universo pueden ser los alumnos de sistemas. Es un universo. Tu universo pueden ser los alumnos del tecnológico. Por ejemplo, en el caso mío, pues sí, le he dado clases a todas las áreas. Turismo, administración, informática, todas las áreas. Entonces es mi universo. Si yo cuando empecé, bueno, no cuando empecé, como por el 96, 97, solamente daba clases a los de sistemas. Entonces mi universo era solamente los de sistemas porque trabajaba en ese departamento. Por cuestiones personales ya no di clase ahí, pero ahora le doy a todo el tecnológico, le doy a los de industrial, etcétera. Amplié mi universo. Facebook, ¿cuál es tu universo? ¿Cuál es tu universo en Facebook? Díganme. ¿Cuál es tu universo? ¿No saben cuál es el universo en Facebook? Pues supongo que todos, ¿no? O sea, todos somos usuarios. Exacto, entonces, exacto, todos los usuarios de Facebook, ahorita lo voy a buscar, usuarios de Facebook en 2021, tiene alrededor de 2.700 millones de personas, bueno, páginas, usuarios, cuentas, etcétera, ¿ok? Entonces, aquí la cuenta se está cargando, ¿no? Facebook tiene 2.740, YouTube 2.291 millones, WhatsApp 2.000 millones, ¿sí? Entonces, esos son tu universo. Claro que podías irte pues yo nada más quiero mi universo, pero de México, ¿sí? Y entonces podíamos regresarnos y decir, a ver, mi universo, usuarios de Facebook en México en 2021. En 2021 somos 51 millones de usuarios, ¿sí? De los cuales las mujeres representan el 51%, lo cual es válido porque realmente según las últimas estadísticas, las mujeres son el 51% de la población. Es decir, hay dos mujeres más que hombres. O sea, hay 49 hombres por 51 mujeres. Entonces, eso es importante. Ese es el universo, ¿sí? El universo lo defines tú, ¿eh? O sea, por ejemplo, en los servicios escolares nos pasó mucho que cuando, este, que no tenemos a todos los alumnos que ha tenido el TEC, teníamos a los alumnos vigentes. Entonces son los que nos interesaban. El problema fue que cada vez los alumnos que fueron quedando atrás, por ejemplo, yo fui alumno en el 86, de 1986 al 90, y yo no existo en los servicios escolares actuales. Existo en una base, el universo cambió, ¿sale? Entonces, algo que estamos buscando nosotros es que cambie el universo para que sean todos los alumnos del TEC. Se denomina por una U mayúscula, ese es el universo, y tú lo defines, o sea, tú dices, mi universo sobre el que vamos a trabajar es esto, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando iba a estudiar la maestría, unos amigos míos, unas compañeras, se fueron a buscar la maestría al TEC de Monterrey,
y les dijeron, si no tiene 9.90 de promedio, ni siquiera dejen sus papeles. O sea, porque querían lo mejor de lo mejor. Entonces, obviamente, bueno, yo no tenía 90, tenía 86. Entonces yo ni siquiera intenté, ¿no? Entonces mucha gente, pues igual, así es el universo que ellos manejan, ¿no? Y ese es su universo. Sí. Ajá. Hablamos del conjunto de partes, todo el conjunto de todos los posibles subconjuntos, también hablábamos de eso. Todos los posibles subconjuntos, el PDA es todos los posibles subconjuntos y va a ser 2 a la n, donde n es el número de elementos. Si tengo 3 elementos serían 8 subconjuntos. Si tengo 5 elementos serían 32 subconjuntos. Recordemos de la base 2. Los diagramas de Venn, como decían ayer, ya los vieron en secundaria. No, me dijeron que en prepa, ¿verdad? En prepa vieron los diagramas de Venn. Sí. En los diagramas de Venn en Euler, el subconjunto se representa así. Y ahora vamos a ver las operaciones, que algunas de estas ya las vieron. Simplemente es un recordatorio, ¿sí? Es algo nada más para que se acuerden. La unión. La unión de conjuntos la entendemos como en diagramas de Venn son esto. Y se entiende como aquellos elementos que pertenecen a un conjunto o pertenecen al segundo conjunto. El caso, los invitados a una boda. Los invitados a una boda son los invitados de la novia o invitados del novio. Otro ejemplo de unión sería por las elecciones pasadas. Supongo que, no sé, a ver, rápidamente. ¿Cuántos de ustedes ya votaron en las elecciones de 2021? ¿Cuántos de ustedes alcen la mano Yo. quienes ya votaron? ¿Tú no, Génesis? No, yo sí. Oliver, Génesis, Alan, 3, 4, nada más 4, ¿no? Yo pensé que más. Entonces, los demás están 5 votaron, igual están dormidos o no. Ok, 5 supuestamente. Ok. Entre las votaciones pasadas, ¿se acuerdan que hubo una coalición? Bueno, hubo 2 coaliciones, en donde, por ejemplo, el Partido Verde se asoció, no me acuerdo con quién, con Conciencia Ciudadana, algo así. Y el PRI se unió con el PAN y con Movimiento Ciudadano, creo. Entonces eso es una unión, porque son la unión de los que votan por el PAN, unión los que votan por el PRI, unión los que votan por Conciencia Ciudadana. Eso es una unión, ¿sí? Estamos hablando que en un universo los elementos son, el universo es un conjunto, ¿eh? Entonces los conjuntos que están dentro del universo son subconjuntos del universo. Una unión lo podemos entender como una suma, nada más que vamos a ver que tiene diferencias con la suma, ¿sí? Entonces la unión son los elementos que pertenecen a un elemento, a un conjunto o al otro. Entonces, por ejemplo, en este caso, si voy a unir los elementos del conjunto A con los del conjunto B, no cuento 2 veces los repetidos, porque la regla de los conjuntos es que no puede haber 2 elementos iguales. O sea, no puede haber 2 Antonio Zárate Marceleño ahí. O sea, solamente puede haber uno. Entonces, cosa que, por ejemplo, no sucede en Facebook. En Facebook yo puedo tener varias veces aparece la misma persona. Con diferente cuenta, obviamente. Las cuentas sí son un conjunto, las personas no. Entonces, aquí podemos ver que C y D aparecen los dos, entonces en la unión solamente se cuentan una sola vez, que esa es la diferencia con respecto a la suma. En la suma, son 2 conjuntos que son diferentes y que se agregan los elementos de uno y de otro. Es decir, por ejemplo, si en el conjunto A hay 4 y en el conjunto B hay 4, en la unión no hay 8, sino habría 6, porque hay 2 que están en ambos, ¿sí? Entonces, la unión es agregar los elementos de uno y otro. Por ejemplo, yo digo, a ver, voy a ver cuántas playeras tengo. Entonces va a ser la unión de las playeras claras, blancas y así, que uso para trajes, las playeras oscuras, que son las que más uso, y las playeras que tienen cuello. Entonces son 3 playeras. Playeras claras, playeras oscuras y playeras de cuello. Esa es la unión de todas mis playeras. Va a haber playeras oscuras que tengan cuello,
y playeras claras que tengan cuello. Entonces, la unión de todas, vamos a ver el concepto de intersección. El concepto de intersección, a ver, mucho de esto también utilizo Facebook antes de regresarme al concepto de unión. En el concepto de unión, imaginemos que yo entro a mi cuenta de Facebook. Y lo clásico, hay algo bien clásico en las cuentas de Facebook. Cuando quieres, mandar, déjenme ver si por aquí aparece. Por ejemplo, quiero vender unos waffles. Entonces, ¿qué hago? Pues le digo a mis amigos que compartan. En el momento que tú compartes una publicación, lo que estás haciendo es una unión. Déjenme ver si encuentro por aquí. Las uniones normalmente se utilizan un montón para el famoso, por ejemplo, esto, ¿no? Quieres difundir una noticia, quieres, normalmente se usa para desaparecidos, sí, para los, pero bueno. ¿Qué significa la unión? La unión significa en Facebook, significa que yo junto los usuarios, por ejemplo, uso mis usuarios con los de Anaí. Entonces, si comparto una publicación con ella, comparte una publicación mía, le va a llegar a mis usuarios y a sus usuarios, ¿sí? Claro que no van a hacer una suma numérica porque también hay que tomar en cuenta que es la siguiente operación, la intersección. La intersección son aquellos elementos que están en común, ¿sí? Sí. Por ejemplo, yo soy docente, soy un docente que está en la intersección de los docentes que le damos a sistemas. Imaginemos que el conjunto A son los maestros que le dan a alumnos de sistemas. Y en el conjunto B son los alumnos, los maestros que le damos a mecatrónica. Su servidor está en la intersección. O sea, soy de los docentes que le doy tanto a sistemas como a mecatrónica. ¿Sí? Entonces eso es importante porque porque la intersección significa elementos en común. ¿Alguien me puede decir en Facebook dónde se usan la intersección? Imaginemos que entro con ahí. ¿En dónde se usa la intersección, compañeros? No, voy a poner a alguien que no ponga música. A ver. ¿En dónde se usa la intersección, compañeros? A ver, vamos con Brenda, la jefa de recursos humanos. ¿En dónde se usa la intersección? ¿En dónde? Por ejemplo, en los amigos en común, ¿no? Exacto, en los amigos en común. Miren, por ejemplo, en este caso, Brenda y yo tenemos todos estos amigos en común. Aquí no dice cuántos, pero sí debe ser una buena cantidad, ¿sale? O sea, por ejemplo, yo con Brenda tengo amigos en común, todos estos, ¿sí? Tengo todos estos amigos en común. Ahora, si por ejemplo, en lugar de Brenda, me paso a Abigail Zamora, es una sí, nada más que esta cosa me recuerda, me conteste. Es una amiga de Veracruz. Checamos los amigos y no si se fijan, aquí no me aparece amigos en común. ¿Por qué creen que no me aparece? De hecho, sí, no me aparece nada de amigos en común. ¿Porque no lo tiene activado? ¿No? Porque no tenemos. O sea, esos son sus amigos de ella, pero los que la siguen. Pero Abigail y yo nos conocemos de un trabajo, de que hacemos evaluación de escuelas, pero ella era de la Cruzana, ¿sí? Entonces, obviamente,
Nosotros no tenemos amigos aquí de Casey, que es donde trabajamos. Entonces, por esa razón, aquí no aparecen amigos en común. ¿Sí, compañeros? O al revés, por ejemplo, pongo con, a ver, voy a buscar otro que sería, por ejemplo, Darío. Darío es un exalumno de hace muchos años. Y aquí, a ver, cuando le pregunto amigos, y aquí sí me aparece amigos en común. Y amigos en común, pues, tenemos estos amigos. Prácticamente todos del TEC. Todos son exalumnos del TEC. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 amigos en común. Sí. Por ejemplo, en Facebook, ¿para qué te sirve saber cosas amigos en común? Para a lo mejor encontrar personas. Ajá, sí, es muy útil para encontrar personas, ¿no? O sea, por ejemplo, tratas de buscar gente que haya estado en tu preparatoria o en tu secundaria. Entonces empiezas a buscar amigos en común de amigos que hayan estado en la secundaria. ¿Me explico? Porque es posible que algunos de ellos hayan mantenido el contacto. En realidad, amigos en común, a ver, vamos a verlo en unión e intersección. Unión, ¿para qué me sirve la unión en Google? ¿Saben que Google también te puede buscar en varios idiomas? O sea, podrías decirle, bueno, no sé cómo, nunca lo he hecho, pero podrías decirle que Google te busque en español y en inglés algo, o en portugués. Ah, sí, sí, yo he hecho eso. Sí, se puede, o sea, Google búsqueda en varios idiomas, ¿sí? Entonces lo que está haciendo es lo que estás haciendo ahí es una unión, porque te está uniendo, por ejemplo, imaginemos, yo nada más sé español e inglés, no sé otra cosa. Entonces puedes decirle que te busque entre los artículos en español y en los búsquedos en inglés, ¿sí? Entonces eso es tú le puedes cambiar en la sección de idiomas y le puedes decir que te busque en otro idioma. Entonces podrías juntar los elementos que sean de un idioma con otro. Ahora, por ejemplo, en herramientas, tú le puedes decir que te busque en cualquier idioma o que te busque solo páginas en español, ¿sí? Cuando le dices cualquier idioma, lo que está haciendo es una unión. Ahora, si le dices, por ejemplo, en mi caso, yo bajo muchísimos libros. Entonces, bajo libros en español y bajo libros en inglés, ¿sí? Y hago una unión de los dos, o sea, busco en los dos lados. Si tuviera más lenguajes, o sea, por ejemplo, estoy en un grupo de historiadores que muchos de ellos tienen libros en portugués, porque es un grupo multidisciplinario, o grupos en francés o en alemán, pues entonces cada uno de esos sería una unión, intersección. Ok, a ver, entonces la unión lo que te hace es conjuntos más grandes, ¿sí? La unión te sirve para buscar en más lugares. En Google te sirve para eso, para hacer un espacio de búsqueda más grande, ¿sí? Un ejemplo de la unión son el comercio. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio trata de unir las economías de Canadá, de Estados Unidos y de México para tener un solo conjunto. Y obviamente es un conjunto más grande, que eso te permite tener un mayor comercio. Entonces, eso es la unión. Intersección, ¿para qué se usa? Se usa para tener conjuntos más chicos, ¿sí? Entonces dices, a ver, normalmente tiene que ver con el concepto de I. Un maestro que dé clases que dé clases en mecatrónica y que dé clases en turismo y que dé clases en, ¿cómo se llama? Por ejemplo, yo doy clases en turismo, en sistemas y en mecatrónica en este semestre. Pues ha habido semestres en que doy también clases en industrial,
en eléctrica, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo que vas haciendo es un conjunto más pequeño. ¿Sí? Un ejemplo de de lo que es una búsqueda usando la intersección de conjuntos. El trabajo, buscar trabajo. Y alguien me puede decir, a ver, primero, el conjunto, el universo son todos los trabajos de ingeniero en sistemas. Pero alguien puede decir, a ver, quiero los trabajos, uno, que estén en San Luis. Y luego, que estén bien pagados. Y que no tenga que ir los sábados. Y que sirva en programación en ambientes Windows. Y exacto, o sea, todos esos y que le voy agregando, lo que van haciendo es un conjunto más pequeño. Cuando usas un O, que digas, bueno, quiero un trabajo donde pueda hacer que trabaje en ambientes Windows o ambientes Unix o ambientes Linux. Cuando usas un O, haces una unión y haces un conjunto más grande. Cuando haces un I, haces un conjunto más pequeño, ¿sí? Imaginemos que en lugar de un trabajo andas buscando novia y dices, a ver, primero, pues que sea mujer y que mida como mínimo 1,60 y como máximo 1,70 y que sea bonita y que sea delgada y que, o sea, cuando vas usando cada uno de esos y, que es una intersección, vas haciendo un conjunto más pequeño, más pequeño, más pequeño. ¿Sí? Y también en Google se puede usar el i. En la intersección de conjuntos, por ejemplo, de nuevo estos dos conjuntos, los que son en común son de C y D. Cuando no tienen nada en común, se dice que son dos conjuntos disyuntos, como esto. Estos dos son dos conjuntos disjuntos, porque no tienen nada en común. ¿Sí? Si yo hago y le digo, a ver, ¿cómo creen que sea los amigos en común de Génesis y su servidor? ¿Cuántos elementos creen que haya en la intersección? A ver, O sea, díganme. sí, es que, o sea, si hablamos de Facebook o de la clase, pues de la Ninguno. clase. Ninguno. Sí, lo más seguro es que en Facebook tampoco tengamos amigos en común, ¿no? Bueno, de repente sí me ha tocado, ¿eh? Me ha tocado de que muchos se hacen amigos de vinculación o de ardillas, CTSLP o cosas por el estilo. No me acuerdo si yo lo tengo de contacto, creo que sí. Entonces tenemos eso en común, pero si vemos de como personas, pues lo más seguro es que no tengamos a nadie en común, ¿no? O sea, de amigos, pues no. O sea, los amigos de Génesis, pues deben de ser de su edad, ¿no? Entre los 16 y los 20 años. Y buena parte de mis amigos, andan entre los 40 y los 60. Entonces, pues no. Entonces, También de esa edad. A mí me gusta ser sí, amiga de los obviamente, señores. sí, ¿verdad? Ya puros señores. Sí, no. Sí, No, sí, pues no sí, le temo al pero éxito, pero ya. Entonces, son conjuntos disjuntos, ¿están de acuerdo? De hecho, se supone que entre mayor cosas tengas en común, hay estudios, si van a escoger pareja, traten de escoger una pareja que tengan mucho en común. Eso de que los opuestos se atraen puede ser cierto, pero no duran mucho juntos. O sea, si dices, si tu novio es súper ordenado y tú eres súper desordenado, lo más seguro es que van a tronar, ¿eh? O sea, se van a odiar. Y al revés, tienen que gustarles las mismas cosas, porque si no les gustan las mismas cosas, van a terminar odiándose. Entonces, la intersección es importante ahí. Al revés, imagínense que dos personas se gustan y son así. O sea, una le encanta la música clásica, la cultura, el ballet, y la otra le gusta la banda, el reggaetón, los bailes de los cadetes de Linares. ¿Ustedes creen que esas dos personas A y B van a concordar alguna vez o no? ¿O va a ser agradable una con la otra estar juntos? no. No, no, pues no, o sea.
digo, a veces así como que te quedas. Yo recuerdo haber ido algunas veces cuando era soltero y que iba con alguna muchacha y íbamos a ver películas y yo, sí, ya nada más decía, pues ya que, claro, no me quedé con ella, ¿no? Pero pero sí, me quedaba con que, ay Dios, qué gustos, pero bueno. Igual yo creo que lo mismo, me decía un amigo, es que tú tienes gustos de traumados, ¿no? Me gustaban mucho las películas de guerra, veías ahí la matanza y todo ese rollo, ¿no? Y así como que, no, ay, eso está horrible, ¿sale? Ok, hay un caso interesante en el caso de la intersección, este, en que si tú tienes una intersección de dos conjuntos y uno de esos conjuntos es subconjunto del otro, entonces la intersección de ese conjunto es el conjunto original, es decir, B tiene una intersección con A de todo el conjunto B, ¿sí? Cuando dices, el conjunto A son los alumnos de sistemas, el conjunto B son los alumnos de primer año de sistemas, entonces la intersección de los dos conjuntos es todo el conjunto B, todo el conjunto es la intersección. Entonces es interesante porque este tipo de cosas que nos parecen obvias nos van a servir bastante después para hacer álgebra, ¿sí? O sea, nosotros vimos aritmética en la unidad pasada, aritmética que suma, resta, multiplicación, división. Entonces, de hecho, hay cierta álgebra que podemos haber hecho que ya no hicimos por falta de tiempo. Pero, o sea, lo interesante es de que estas reglitas de que si el conjunto A o intersección B es igual a B siempre y cuando B sea un subconjunto de A, o si A intersección B es el conjunto vacío, significa que A y B son disjuntos. Ese tipo de reglas de leyes que vas averiguando, te van sirviendo mucho para después simplificar, ¿sí? O sea, bueno, nosotros estamos hablando mucho de concepto de simplificaciones, ¿sí? Entonces es importante porque una parte de todo esto, como ingenieros, una de nuestras chambas más fuertes es simplificar las cosas. O sea, les decía, yo cuando empecé como ingeniero, que estábamos en el TEC, yo recuerdo que de una inscripción que cuando yo era estudiante nos tardábamos más de 40 horas, 40, 50 horas en una semana. Cuando terminé yo, que fue en el 2000, la última inscripción que hice yo fue no en el 99 oficialmente, nos tardamos 7 horas en un día. Entonces le bajamos de 50 a 70, 7 veces. Eso es eficiencia. Entonces, el ingeniero siempre trata de ser eficiente, ¿no? De hecho, o sea, me pasó mucho en ese concepto de eficiencia. Por ejemplo, de que ahorita tengo como, en el grupo de ustedes creo que son 1 o 2 y en otros grupos tengo como unos 5, que llegaron apenas o que tienen retraso de una semana o 2 que entraron después. Entonces, lo más eficiente que se me hace es, primero vean todos los videos de las clases y luego ya después tengan las preguntas, ok, con todo gusto se las contesto. Pero no es eficiente de que si la respuesta a lo que ya tienes está en los videos, que me preguntes a mí. ¿Estamos? Y eso es importante porque muchas veces ustedes cuando desarrollen un sistema y que digan, el usuario diga, oye, ¿cómo hago esto? ¿Y cómo hago lo otro? Es más fácil que hagan videos, tutoriales y que se los den a los usuarios. Claro, aún así, porque ya me tocó, una vez una alumna me dice, ya vi su video 3 veces y no le entiendo. Bueno, ok, pues ya te ayudo, ahora sí. Pero muchas veces nos podemos dar cuenta que eso es una gran ayuda y eso es eficiencia. Entonces, mucho de lo que vamos a ver más adelante, ya que terminemos esta parte, es el álgebra de conjuntos. Y en el álgebra de conjuntos es porque es aprenderse, reglas que te permitan hacer eficientemente tu trabajo.
O sea, que digas, es que siempre se comporta así. Y es lo que tuvieron que haber aprendido bien del álgebra. El álgebra es súper importante porque te permite generalizar. ¿Sí? Y al generalizar, tú averiguas, dices, es que esto se comporta de esta manera, punto. Pues qué fácil. Y ya. ¿Sí? Entonces, esta no es tan común. Es el concepto de la diferencia de conjuntos y se denota A menos B. Y se dice A menos B y es la base de la resta. La unión es la base de la suma. Pero la unión, la suma es la unión de dos conjuntos disjuntos. ¿Sí? O sea, cuando dices sumo dos conjuntos o hago una suma, lo que estás haciendo es haciendo la unión de dos conjuntos disjuntos. La resta está basada en la diferencia de conjuntos, no es igual. Vamos a ver que no es necesariamente igual. La resta la podemos ver como este caso. La resta es una diferencia de conjuntos donde uno de los elementos es un subconjunto del otro. La resta la diferencia de conjuntos de una manera formal se lee así. X tal que X pertenece al conjunto A y X no pertenece al conjunto B. Así es como se debe de leer. Vamos a ver en la unidad número 3 cómo los símbolos, cómo te permiten leer en matemáticas. Las matemáticas por simplicidad, por eficiencia, recuerden que básicamente el concepto es hacer las cosas más eficientes, te permiten tener un propio lenguaje, el lenguaje de los símbolos y la lógica. Esto se lee de la siguiente manera. La resta de conjuntos es igual a X tal que X, es decir, todos los elementos cumplen la regla de que X pertenece a un conjunto, pero ese X no pertenece al otro conjunto. Si tenemos la resta de estos dos, entonces sería los elementos de A que pertenecen a B, que no pertenecen a B. Es decir, la resta sería todos estos elementos de afuera, todo lo que no está iluminado. En el caso de esto, la resta sería, la resta de A menos B es el conjunto vacío, porque como no tiene nada en común, A no tiene ningún elemento que pertenezca a B, por lo tanto, la resta de A menos B lo deja tal cual. Voy a hacer otro ejemplo que espero que no sea agresivo. Es el ejemplo cuando se divorcian. Cuando te divorcias y cada quien tiene lo suyo, o sea, no tiene nada en común, entonces al divorciarse, al hacer la diferencia, pues no hay problema. Ella, A, se lleva todo lo suyo, B, también se lleva todo lo suyo. ¿Estamos? Entonces no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando todo lo de B, todo lo de A también pertenece a B. Entonces, cuando B se lleva sus cosas, pues se lleva también cosas de A. ¿Sí? O sea, imaginamos un divorcio pues, lamentable, ¿no? Por ejemplo, la lavadora, la estufa, la cama, que es de uno y otro, cuando se separan, pues obviamente duele mucho más, porque aparte de la parte sentimental, pues se llevó tu cama, se lleva tu horno de microondas, se lleva tu licuadora, entonces es horrible, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas en común. Si no hubiera cosas en común, pues sería simplemente tú te llevas lo tuyo, yo me llevo lo mío. ¿Sale? Ahora, otro tipo de diferencias. La diferencia más común es esta de abajo, ¿sí? En donde solamente tienen unas partes en común, ¿sí? Entonces la diferencia ahí en este caso es, ella se lleva, ¿qué? Pues se lleva sus vestidos, sus cosméticos, su ropa interior. Él se lleva su ropa, sus playeras de la América, todo eso. ¿Y qué es lo que tienen en común? Pues los hijos. Entonces tienen que ver, ella se puede llevar fácilmente lo de ella, pero lo que tienen en común no, lo que tienen en común es lo que se pelean, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos los amigos en Facebook.
Son los amigos de ella y los amigos de él, y puede ser que tengan amigos en común. Entonces, si ella ya no se quiere volver a acordar de él ni en pintura, entonces se lleva a todos sus amigos menos los que son amigos en común. ¿Sí? Eso sería la diferencia. Es toda esta parte de afuera de A que está fuera de la intersección. Eso es la diferencia. ¿Sí? De hecho, sí, ya. Si lo vemos en conjunto sería A menos B sería, ¿cuál es lo que tienen en común? Pues a C. Entonces a le queda A y B. Si fueran estos dos, lo que tienen en común es 4 y 5, entonces sería el 3 y el 6. Si fuera esto de abajo, esto sería 1, 2, 3 menos 6, 7, quedaría 1, 2, 3 porque no tienen nada en común. Obviamente la diferencia es como la resta, no es lo mismo restar 5 menos 3 que 3 menos 5. Si hacemos la diferencia al revés, te va a dar diferentes cosas. Si fuera la diferencia de B menos A, en el primer caso te quedaría D, porque es D no está, porque C está en la intersección, entonces nada más te quedaría la pura D. En el caso de abajo, te quedaría el conjunto vacío, porque 4 y 5 están aquí, entonces como ya no quedaría nada, la diferencia de B menos A te queda el conjunto vacío. Y abajo te quedaría el valor de 6 y 7, porque como no tiene nada en común, pues te quedaría el mismo elemento. ¿Sí? ¿Hasta aquí, compañeros, alguna duda? No.